Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Desde la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción les damos la bienvenida al evento que hemos denominado El futuro del trabajo y los desafíos de la reconversión. Este es un tema que es clave considerando el proceso de transformación productiva y laboral que se está desarrollando con más fuerza a partir de la contingencia sanitaria por la COVID-19. No lo decimos nosotros, hoy lo refuerza también el CEO para Latinoamérica de IBM, destacando en una entrevista que salió hoy mismo en un diario de circulación nacional que las empresas de la región ya están acelerando su transformación digital con el fin de estar preparada para los desafíos y los constantes cambios del mercado y así poder ofrecer una mejor experiencia a los clientes. Por lo tanto, es un tema que es importante el que vamos a tratar hoy y para comenzar con esta actividad, saludo a quienes me acompañan durante la jornada. Andrés Puchó, académico e investigador de la Universidad de los Andes, además de ser socio en Puchó Consultores. Carmen Luz Morales, gerenta general de People and Partners. Kevin Habermel, director general de ADECO Chile, y el gerente general de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, José Garay, quien posteriormente va a moderar la ronda de conversación y el espacio de preguntas. Aprovecho de contarles que quienes quieran hacer sus consultas, les agradeceremos que las hagan a través del chat que se despliega al costado de la pantalla, indicando para quién de los expertos que tenemos en esta mesa, que es bastante potente, a quién va dirigida de ellos. Bien, vamos a dar inicio a la jornada. Dejo con la palabra a Andrés Puchó. Como ustedes sabrán también, Andrés ha sido reconocido como uno de los 4 profesionales más influyentes en el campo del desarrollo organizacional en Chile. Por lo tanto, es una voz bien autorizada para contarnos cómo se está desarrollando y cuáles son los desafíos para el proceso de transformación que enfrenta el sistema laboral en su conjunto. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Quedas con la palabra. Hola, buenos días. Gracias a todos, a ti, Ítalo, a José, al resto del equipo. Miren, la verdad que no tenemos mucho tiempo y yo quiero explicar lo esencial del problema de la optimización de desempeño y la reconversión. Déjeme que presente muy rápidamente una lámina. ¿Ya? Ahora debieran poder estar viendo. Parto rápidamente con las definiciones básicas. Cuando se habla de upskilling, se está hablando de cómo optimizar las capacidades en el puesto. Esto es algo que viene en rigor con otros nombres desde el antiguo APOR de los años 60, la Administración por Objetivos, pero que ya en los 70 tiene que ver con cómo lograr que la gente aprenda mejor y también que detecte los ámbitos de desarrollo donde puede obtener mayor ganancia de desempeño, donde yo logro invertir y conseguir mejoras más significativas. Reskilling es un tema distinto que tiene que ver con la reconversión. ¿Cómo logro desarrollar capacidades para otro puesto? Y en el contexto de el cambio de cuarta revolución industrial, tienen que ver con cómo logro ocupar puestos más complejos en términos de función, de servicios. Ahora, ambas cosas tienen que ver con el aprendizaje. ¿Ya? Y por eso, déjenme que hagamos un mini ejercicio con los que están mirando. No sé si me pueden ver ahora. Sí. Ya. Yo les voy a pedir que me miren y copien lo que yo voy a hacer con mis manos. Por favor. No es exactamente lo mismo. Ahora con palabras. Canto, puño, palma, canto, puño, palma. Canto, puño, palma. Canto, puño. Ya. Ahí debieran poder todos o los tengo que derivar a un neurólogo, porque ¿ya? Esto es parte del test de Luria, un test de demencia frontotemporal. Pero ¿qué es lo que el test evalúa? Sin palabras, más o menos 1 de cada 20 logra replicar la secuencia bien. Pero con palabras, uno logra controlarse.
Uno mira, codifica y practica hasta que automatiza. Acuérdense cuando aprendieron a manejar. Mire, señalice, gire. Saque el pie del embriague de a poquito. Hasta que uno automatiza y después puede manejar conversando. Bueno, esta es la base del expertizaje. El aprendizaje observacional. Miro, codifico y practico. ¿Qué problema tiene? Ya, lo esencial. Que requiere codificar. En castellano, no me voy a detener en toda la larga historia, el problema es que es un idioma que fue desarrollado por gente que no tenía que explicar nada. Entonces, en el idioma, en realidad en los idiomas europeos, el verbo no dice lo que se hace, dice lo que le ocurre al objeto. Abre la puerta, no es lo que hago, es lo que le pasa a la puerta. Anúdate los cordones. Todos los que son papás o hayan tenido que enseñarle a un niño a anudarse los cordones, saben lo difícil que es. Porque anudarse el cordón no es lo que hago, es lo que resulta. Pero cuando las cosas se ven, no es tan terrible. Y en la economía industrial agrícola hasta los años 70 o 80, uno igual veía. El problema viene cuando el trabajo que se ve desaparece en el computador. Y llenar el formulario desaparece en el computador. Y aparecen verbos como coordina, gestiona, innova, aprende. Aprende no es lo que uno hace, es lo que resulta. Uno lee, revisa, practica, pregunta, busca ejemplos y así aprende. Muchos niños creen que son tontos porque no saben cómo se aprende. Y les dicen aprende, cucaracha, aprende. Pero aprender es lo que resulta. Coordina, innova, agrega valor. Si yo no he visto cómo se hace, la instrucción es inútil porque no tiene significado. Entonces déjeme ver qué es lo que se ha hecho desde los 70 intentando solucionar este problema. Discúlpenme, se me va la... Aquí vuelvo a la presentación. Observamos, codificamos, automatizamos. La respuesta de los 70 fue entender que los puestos eran muy complejos. El puesto industrial típico de Taylor, el de línea de montaje, requería que la persona aprendiera a manejar objetos. El obrero seguía un procedimiento. Y desde ese punto de vista el lenguaje era más claro. Y todavía mucha gente trabaja con descripción de cargo, describiendo lo que se hace, las competencias funcionales. Sin embargo, en los puestos, la relación con el jefe es clave. ¿Cómo logro coordinarme y generar confianza y criterio con mi jefe? ¿Cómo logro aprender con mis compañeros, resolviendo problemas complejos? ¿Cómo logro que mi cliente confíe en mí, me entregue información y persista hasta que desarrolla o le saca provecho el servicio? ¿Cómo me coordino con proveedores? ¿Cómo manejo reguladores? ¿Cómo genero equipos como supervisor? ¿O cómo lidero? Tanto Mintzberg en los 70 como McClellan con las competencias conductuales van a decir, mire, si usted quiere que la gente aprenda, simplifique el tema y divida el trabajo en roles, en tipos de vínculos. Además de eso se requiere que haya un buen clima, que la estructura esté clara, ¿ya? Pero los roles van a ser un tema central. Y aquí déjeme explicar la aplicación de upskilling con roles. ¿Cuál es el rol más relevante para una jefatura? Muchos en la casa van a decir liderazgo. Falso. La relación más relevante de un jefe es con su propio jefe. Imagínense que usted llega de jefe a un banco, a un hospital, y se manda solo. Y empieza a hacer innovadoramente lo que quiere, lidera. Pero no ha acordado criterios con su jefe. ¿Cómo le va a ir? Y aquí aprovecho de hacer un pequeño test también. Ya. Miren, la persona que ordena como yo es ordenada. ¿Cómo se llama la persona que ordena más que uno? Maniático. Y el que ordena menos que uno, desordenado.
La persona que tiene los mismos temores que uno es prudente. El que tiene otros temores puede ser cobarde. ¿Y cómo se llama la persona que tiene criterios distintos que su jefe? Dígalo todos a coro en la oficina. Descriteriado. Uno requiere acordar criterios con el jefe. No basta con que uno no robe, no miente y llegue a la hora. La confianza de valores. ¿Cómo se hace? ¿Qué excepciones se manejan? ¿Cómo se coordina? ¿Cuáles son las prioridades? Es la relación con el jefe. Por eso el primer modelo de gestión del desempeño, el APOR, partía con la carta al jefe, en que uno chequeaba con el jefe, que uno entendía las estrategias del jefe. Liderazgo del octavo en impacto. Si vamos a otros ejemplos, un ejecutivo de cuenta de hipotecario en un banco. ¿El mejor ejecutivo es el que atiende mejor? No. El mejor ejecutivo es el que tiene redes y logra que la gente de crédito, de estudios, mueva los papeles más rápido. Ese termina procesando más créditos que el ejecutivo amable con los clientes. O en un hospital contemporáneo hoy día. El tema se hace más complejo. Antiguamente era jefe, médico, enfermera, auxiliar paciente. Hoy día a veces la enfermera es par del médico, a veces incluso es jefa del médico en temas de presupuesto, control, y en sala sigue siendo subalterna funcional del médico. Que yo tenga claro cuáles son los roles y cuándo se aplica cada uno es clave para que el desempeño funcione bien. Esto viene desde los tiempos de los programas de trainee, en que muchas empresas a la gente la pasaban por distintos roles y distintas funciones. ¿Ya? Pero es muy clave que yo pueda definir cuáles son los roles críticos y defina después, ¿ya?, qué es lo que se requiere. ¿Ya? Para aclararlo gráficamente. Miren, en cada rol hay un desafío, lo que resulta. Por ejemplo, liderar, influir, desarrollar capacidades. Para esto se requiere hacer cosas. ¿Ya? Por ejemplo, para desarrollar capacidades hay que tener claros los roles. Hay que explicar los roles y conversar. Hay que hacer diagnósticos. ¿Qué es lo que a la gente le falta? Hay que hacer programas de trabajo, implementarlo. Ahora, las competencias en su sentido original eran aquello que permitía hacer. Yo no estandarizaba la acción, como en el obrero, en la competencia funcional, sino que estandarizaba la capacidad. Y para eso tenía que estandarizar la motivación con los valores y creencias, estandarizar los conocimientos, estandarizar la información, estandarizar las habilidades, estandarizar características personales. De ahí venía el programa de intervención, que sería para nosotros upskilling. Resumo muy rápido, la idea del upskilling tiene que ver con aprender, ¿ya? Y eso en general conviene hacerlo en los roles que antes eran informales. Muy rápidamente, por el tiempo, voy a hablar de reskilling, que es un poco más complejo todavía. ¿Por qué? Porque en la economía estamos pasando desde un mundo agrícola industrial, donde se fabricaban cosas, donde cada país quería fabricar su propio automóvil. Los más viejos se acordarán del Yagán, el único auto diseñado en Chile, Chanarica. Y la economía actual es una economía de servicios. Y el problema es que eso supone empatía y abstracción. Coloquémoslo nuevamente en un ejemplo muy bruto. Yo siempre a la gente le pregunto, ¿qué es lo que vende alguien que vende flores? Hay gente que dice flores. No. Si yo voy y compro flores en el supermercado y llego a la casa y le digo a mi mujer, mi amor, te compré estas flores que estaban en oferta en el supermercado, ¿ya? 3x2 o con descuento, pero están bonitas, y preciosas, bonitas. ¿Dónde mi mujer me va a colocar las flores? De sombrero, posiblemente. Yo no estoy comprando las flores. Uno compra romance, perdón, no sé, estética. El que entiende eso no solamente vende las flores, sino que vende globitos, tarjetas, chocolates. Puede hasta entrenar a la persona para que sea romántica.
está en el negocio del romanticismo, no en el negocio de las flores. Hay otra gente que está en el negocio de la estética o el respeto a los antepasados. No el de la flor, que es lo concreto. La economía de servicio supone empatía. Todas las herramientas actuales, desde Design Thinking hasta Ágil, se basan en equipos que reinterpretan y en ciclo corto, junto con el usuario o el cliente, piensan. Y por eso si uno mira las competencias, ve que todo lo que tiene que ver con capacidades cognitivas hoy día es lo central. ¿Ya? Incluso está apareciendo ahora en el último informe resiliencia, tolerancia al estrés, que también tiene que ver con reinterpretación. Para explicarlo en un segundo, miren, hay procesos que son estables, yo estandarizo lo que se hace, como la línea de montaje. Esto tiene que ver con competencias funcionales. Yo estandarizo lo que se hace, todo el mundo lo hace igual. Pero hay procesos que son flexibles, yo estandarizo capacidades. Un profesor o un médico tiene que adaptarse a cada niño, a cada paciente. Si a todos le enseñamos igual, hay gente que no va a entender. La cama de Procusto se llama eso. Procusto era un rey en Grecia que el que llegaba lo hacía dormir en una cama. Y si era más grande que la cama, le cortaba las piernas. Y si era más chico, lo estiraba con caballos. No puedo servir, educar, sanar para el promedio. Tengo que adaptarme a cada persona. Y hay procesos adocráticos de creación, de integrar cosas incongruentes, competencias construccionistas, equipos. Bueno, el tema es el siguiente, estamos pasando desde un mundo de procesos estables a un mundo de procesos flexibles. Y todavía no nos acostumbramos a eso cuando ahora la economía es de procesos adocráticos, de creación o innovación. Y ahí el tema del servicio tiene que ver con no solamente enseñar algo, vender algo, tiene que ver con que el cliente aprenda. Esto es clave en reskilling. Afecta al cliente, al usuario. Cuando uno va al gimnasio, el que va al gimnasio es el que se saca la mugre y tiene que practicar. Pero cuando uno va al médico porque tiene presión alta o diabetes, ¿ya? O triglicéridos, el médico no te lo puede quitar con una pastilla. Es uno el que tiene que aprender y persistir, tiene que tener adherencia. Para las innovaciones en empresas pasa lo mismo. Entonces el servicio hoy día tiene que ver con generar información, con comunicarse con el cliente en una relación de confianza, lo cual cuesta, y lograr que el cliente persista hasta que pueda ocupar la innovación. Solo así se genera demanda. Y no basta con satisfacer la demanda, hay que generar demanda. Ese es el tema del servicio. Y generar demanda no es vender o meter la mula, meter la pata en la puerta. Es vender oportunidad y aprendizaje. ¿Ya? Termino con esto, porque sé que me largué. Miren, ¿qué es lo central para que todo el mundo entienda esta idea de abstracción? A veces la gente cree que lo que piensa es cierto. Hay gente que dice, mi mujer es celosa. Si tu mujer es celosa, o tu marido es celoso, ¿puedes hacer algo? No, es celoso, es así. Dios lo hizo así, su mamá no le dio pecho cuando chico, algo pasó que me tocó el fallado. Y yo solo puedo ser una víctima. Pero ¿qué pasa si yo cambio, reinterpreto y digo, mi mujer o mi marido tiene miedo de que yo no lo quiera? No es mágico. Se puede desahogar y yo puedo hacer algo. Otro ejemplo. Mi jefe no escucha. Versus mi jefe no confía en mí porque no me conoce. La raza es la mala. Versus la gente tiene distintas interpretaciones. El reskilling y la abstracción tienen que ver con reinterpretar, con que yo piense causa-efecto. Eso es lo que tenemos que enseñar. No es tan difícil si uno sabe lo que tiene que enseñar. Eso es lo que ayuda a aprender a leer, incluso. Que yo pueda interpretar, que pueda ver las causas. Está asociado a darle contenido al lenguaje. Entonces, muy rápidamente resuelvo. Total. Upskilling es una palabra nueva, pero el problema no es nuevo. Tiene que ver con cómo mediamos, cómo generamos lenguaje y desarrollamos competencias y los roles
que antes eran informales, que antes no veíamos. A ningún jefe le enseñaban a manejar proveedores. A ninguna enfermera le enseñaban a trabajar en equipo con el médico. A ningún profesor le enseñábamos a manejar a los papás. Reconversión va en la misma línea, pero es un poco más complejo. Tiene que ver con el hecho de que además hay que preparar a la gente para pensar de manera creativa e innovadora. Y en concreto, ¿eso qué significa? Porque si no suena muy terrible. Significa que yo tengo que pensar no en condiciones estables. Es celosa. No hay gente malo para las matemáticas. Hay gente que le da susto. No hay tímidos. Nuevamente, hay gente que no confía. En la medida que yo interpreto causa-efecto, aumenta mi empatía y aumenta mi capacidad de proporcionar servicio, que es lo central en la economía en la que estamos hoy día. No sé si logré explicarme más o menos. Se explica bastante bien, Andrés. Te agradecemos la presentación, la que nos permite, por cierto, enriquecer el espacio de conversación que va a moderar ahora José Garay, gerente general de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, y a quien dejo con la palabra. Buenos días, José. Hola, Itola, buenos días. Bueno, partir por agradecerle la presentación a Andrés Puchó, que de todas maneras nos abrió la mente a formas de mirar el problema que normalmente no miramos. Tenemos a dos invitados bien relevantes para discutir en torno a estos temas que ha planteado Andrés. Quiero saludar a Kevin Harmel, Country Manager de ADECO en Chile. Que nos va a dar también su mirada global respecto a esta problemática, y también a Carmen Luz Morales, gerente general de People and Partners en Chile. Dos miradas que pueden complementar muy bien estos tópicos que nos adelantó Andrés y que van en línea con los desafíos que tenemos hoy día como país. Nosotros, desde nuestro rol en la Corporación de Capacitación de la Cámara, tenemos la misión de ir planteando estos temas en la discusión pública para ir desarrollando políticas públicas que acompañen estos desafíos. Hoy día sabemos que la pandemia nos dejó dos grandes desafíos, uno de corto y mediano plazo, que es el reinsertar laboralmente a más de 2 millones de personas que perdieron sus empleos. Ese es un desafío urgente de atender, pero que va a requerir necesariamente abordar un desafío que es de un poco más largo plazo, un poco más estructural, que tiene que ver con justamente la reconversión, el reskilling. Porque mucha gente que perdió su empleo no lo va a encontrar en el mundo post-pandemia. Esos empleos son empleos que se destruyeron definitivamente en un mundo que avanzó 4 o 5 pasos más rápido de lo que esperábamos hacia la digitalización de muchos empleos, hacia una mirada mucho más centrada en el cliente, las necesidades del cliente, como mencionaba Andrés, y por lo tanto requerimos de nuevos mecanismos de capacitación, nuevas formas de entregar estos contenidos dentro de las oficinas, ¿cierto? Y ahí nosotros como TIC tenemos el rol de acompañar a las empresas en ese desafío de innovación, sobre cómo ir planteando y entregando estos contenidos de manera efectiva para que contribuyan a dos grandes objetivos que en definitiva tenemos hoy día, que van en la línea de mejorar la productividad de las empresas y también mejorar la empleabilidad de los trabajadores. Bueno, y en esa línea me gustaría escuchar un poco también la visión de nuestros panelistas hoy día. Kevin, si nos puedes comentar un poco cuál es la visión que tienen ustedes desde ADECO. Conversábamos hace un rato la experiencia también global que tiene una empresa como ADECO, que tiene presencia en varios países, y cómo enfrentan este desafío de upskilling y reskilling. Perfecto, José, pues muchas gracias por el pase. También agradezco a Andrés el speech, la verdad que es súper interesante y da para mucha reflexión. Miren, bueno, como algunos sabrán, ADECO es una empresa global, tenemos presencia en 60 países y damos servicios a unos 100.000 clientes y 600.000 colaboradores en nuestros clientes todos los días. Y esto lo que nos permite básicamente es recabar mucha información y también poder acceder, ¿no?, a mucha información para poder analizar esto que tiene que ver con la reconversión, ¿no?, de la fuerza del trabajo.
Partiendo un poco por los desafíos más de largo plazo, nosotros lo que hemos identificado y lo que tenemos analizado es que todos los puestos actualmente repetitivos o manuales van a ser reemplazados por máquinas entre el 2030 y el 2050. Y esto significa que aproximadamente el 70% de los trabajos actuales no van a existir dentro de unos 10 o 30 años, dependiendo del país y del puesto en concreto. Esto, claro, no significa que va a haber un 70% de la población en desempleo, porque como ocurrió en otras revoluciones industriales, pues se crearon nuevos puestos de trabajo y esto es lo que ocurrirá. Y de hecho también tenemos analizado, en base a tendencias que hemos visto y lo que estamos viendo actualmente, que el 85% de los puestos de trabajo que existirán del 2030 en adelante, hoy no existen. Por lo tanto, claramente nos vamos a ver en los próximos años en una reconversión de la fuerza laboral y de las empresas a una velocidad quizás nunca vista. ¿Cómo serán, ¿no?, los perfiles del futuro? Y hago un pequeño paréntesis porque hoy en día predecir el futuro creo que es la mejor manera de equivocarse, por lo tanto tampoco tomen al pie de la letra lo que voy a decir, pero en definitiva, ¿cómo serán estos perfiles, ¿no?, o estos puestos del trabajo del futuro? Bueno, en primer lugar, lo más habitual, lo que se dice siempre, claramente los puestos digitales, los conocimientos digitales van a cobrar muchísima mayor relevancia, temas relacionados con data analytics, temas relacionados con ciencias de la información, temas relacionados con diseño digital, en fin, hoy en día apenas o no existe desempleo en este tipo de puestos y está claro de aquí a 10 años la demanda por este tipo de puestos se va a incrementar radicalmente. Esto en cuanto a conocimientos y en cuanto a competencias, ya las ha comentado también Andrés, pero hay 3 competencias que nosotros vemos que van a ser las más relevantes para los puestos del futuro y principalmente relacionadas con las tomas de decisiones un poquito más complejas, ¿no? La primera es la inteligencia emocional. Claramente va a ser una competencia súper importante, digamos, en los trabajos del futuro. La segunda competencia tiene que ver con la resiliencia, también la ha comentado Andrés, efectivamente. La transformación a veces duele, ¿no? De hecho, históricamente se decía, ¿no?, que la transformación no es transformación si no está haciendo daño, ¿no? Entonces, la transformación y la rapidez a la cual está evolucionando todo hoy en día hace que la resiliencia sea una competencia fundamental para los colaboradores y, por supuesto, para la personalidad y la cultura de las empresas, ¿no? Y la última, diría, la creatividad, ¿no? El tener mucha creatividad, una competencia de creatividad para diseñar, para crear, para conectar mejor con los clientes va a ser súper importante, ¿no? Por lo tanto, esto nos va a traer oportunidades o desafíos, depende de quién o cómo se pueda adaptar de la mejor manera, pero bueno, esperemos que sean muchas oportunidades. Y las voy a tratar de resumir en 2 ejes. El primer eje no voy a entrar muy en detalle porque creo que da para muchos webinars, pero claramente este tiene que ver con la fuerza laboral que hoy no existe, es decir, y que entrará en el mercado laboral dentro de unos años. En definitiva, la educación escolar y la educación universitaria va a tener que evolucionar muchísimo y probablemente esta evolución solo se tendrá éxito si hay una colaboración público-privada realmente estrecha. Si no, va a ser muy difícil que exista esta adaptación. Y no solamente hay que evolucionar, o vemos que tendrá que haber una evolución en cuáles son los contenidos formativos, sino también en cómo se enseña. Porque hoy en día la capacidad de concentración, ¿no?, también motivada por las nuevas tecnologías, por esta inmediatez, ¿no?, que nos trae el mundo digital, ha bajado muchísimo. Por lo tanto, ya no podemos enseñar como enseñábamos hace unos años. Por lo tanto, el qué y cómo se enseña en las escuelas y en las universidades va a tener que evolucionar muchísimo. También, por supuesto, existe el desafío de qué hacer con la fuerza laboral actual que se va a ver enfrentada a una reconversión en los próximos años, ¿no? Y bueno, pues aquí hay también varios ejes sobre los cuales se puede conversar, pero principalmente lo que nosotros vemos y en lo que actúa ADECO tiene que ver con la formación hacia los colaboradores de las empresas. Y cómo se están diseñando estos planes formativos tiene que ver con que una empresa
pueda tener la máxima claridad posible en cómo su negocio y cómo llegar a sus clientes en el largo plazo. Es decir, cómo va a ser su negocio para añadir valor a sus clientes en este largo plazo y en base a ese análisis, en base a esa visión, desarrollar un itinerario formativo que lleve a esa reconversión. Y voy a dar 2 ejemplos muy básicos y muy simples en este sentido, ¿no? Uno es un programa que está haciendo Adecco a nivel global con una empresa de retail también global, donde ellos han identificado que en sus tiendas pues ya no necesitan, me lo invento, un cajero, un reponedor, una persona que revisa inventario y un carnicero, porque no tienen tiempo para llenar una jornada laboral de esos 4 perfiles, pero lo que necesitan es una persona que pueda hacer esos 4 puestos en algún momento del día, ¿no? Por lo tanto, es fundamental que el perfil, en este caso de esa tienda, se convierta en un perfil muy polivalente. Por lo tanto, han diseñado un itinerario formativo que hace que su fuerza laboral actual se pueda reconvertir y tener esta polivalencia, ¿no? Por lo tanto, ese es un ejemplo de cómo han pensado en cómo es la tienda dentro de 3 años y cómo transforman mi fuerza laboral hacia esa tienda dentro de 3 o 4 años. Otro ejemplo, una empresa de seguros, bueno, pues antiguamente era ABC los productos, ¿no? Esto también es un programa formativo que estamos haciendo a nivel global. Antiguamente eran A, B y C los productos que se podían comercializar y las quejas que se podían, ¿no? Resolver. Y hoy en día, pues este agente, ¿no? de seguros tiene que ser un consultor, tiene que ser alguien que, también lo ha comentado Andrés, tiene que ser alguien que realmente pueda enseñar y pueda educar, ¿no? al cliente. Por lo tanto, es un programa de formación donde realmente vamos de un comercial en reacción a una persona mucho más consultiva, con muchos más conocimientos técnicos de los productos que puede proponer a sus clientes, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí tratando de hablar de cómo afrontar las reconversiones en el más medio-largo plazo. Y luego también tenemos identificado, y con esto termino, oye, ¿cómo ha de ser la personalidad de las empresas o cómo va a ser la personalidad de las empresas en el corto plazo, es decir, en la reactivación post-COVID, ¿no? Y esto está en base a una encuesta que hemos hecho a 10.000 líderes alrededor de todo el mundo. Y bueno, pues hay 5 características que sobresalen de las demás en cuanto a cómo va a ser, ¿no? la personalidad de estas compañías. El primero tiene que ver con el trabajo híbrido, llegó para quedarse, pero no el trabajo remoto, porque el trabajo remoto tiene sus ventajas, pero claro, el no estar en la oficina de vez en cuando, digamos, tiene sus desventajas en temas de trabajo en equipo, en temas de sentimiento de pertenencia hacia las empresas, en temas también de creatividad. Por lo tanto, trabajo híbrido claramente va a ser algo que vamos a ver desarrollado mucho en los próximos años. La flexibilidad ya no va a existir, o cada vez existirá menos el horario de 9 a 6 o de 9 a 7, va a ser horarios flexibles, con mucha más flexibilidad. E hilado esto va a ser mucho más la gestión por resultados. Es algo de lo que se viene hablando, obviamente, hace muchos años, pero claramente el COVID ha traído una gestión por resultados mucho más acentuada y esto hará que se siga acelerando y consolidando en este reinicio. Otro tema que cobra mucho más relevancia, e insisto, son cosas que ya venían, pero creo que el COVID ha acelerado, es la preocupación real de las empresas por el bienestar de sus colaboradores. Es decir, si un colaborador en su vida personal no está bien, va a ser muy difícil que pueda estar bien en su vida profesional. Entonces, cada vez las empresas genuinamente se tendrán que preocupar más por el bienestar de sus colaboradores y que exista esta armonía, ¿no? A mí, más que la palabra balance, me gusta la palabra armonía, ¿no? Que exista una armonía entre la vida personal y la vida profesional. Y bueno, pues por último, invirtiendo mucho en la cultura empresarial y culturas ágiles, culturas donde realmente haya una visión muy clara de cómo abordar las necesidades de sus clientes y cómo adaptarse de forma súper rápida a estas necesidades cambiantes. Esto, José, así a grandes rasgos, lo que te puedo compartir de lo que nosotros vamos viendo a nivel global. Buenísimo, muchas gracias, Kevin. De todas maneras, súper interesante la visión que ustedes tienen. Se nota que se han metido en el tema en profundidad y se entiende que lo están abordando desde una perspectiva bien analítica. Antes de pasar a algunas preguntas que surgen a partir de tu explicación, de tu exposición, me gustaría también escuchar la visión que tiene Carmen Luz a partir de la experiencia de People & Partners.
porque Kevin, tú mencionabas una inquietud muy válida, y es cómo hoy día las empresas están cambiando también lo que buscan, ¿cierto? Y ahí Carmen Luz, a través del trabajo de People & Partners, nos puede contar un poco qué es lo que ya podemos ver y qué es lo que se está viendo hoy día en Chile respecto a cambios en la manera en la cual las empresas reclutan, ¿verdad? Entendiendo esta movilización que venimos conversando desde habilidades más duras, ¿cierto?, a habilidades bastante más soft, como mencionaba Andrés, como son temas de empatía, capacidad de conectarse con la jefatura, etc. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cuáles son los cambios que ya podemos ir percibiendo en la forma en que las empresas están reclutando a sus trabajadores? Estás con el silencio, el micrófono en silencio, Carmelo. Existen cambios no solamente en las formas en que las empresas están reclutando, que hoy día existen llamados y convocan también a través de herramientas que son súper digitales, que pueden dejar por problemas de omisión quizás un currículum fuera por no estar bien generado. Pero yo creo que lo principal acá es que lo que están buscando las empresas en sí es el desarrollo de personas que puedan establecer soluciones a problemas que no se han planteado con herramientas que todavía no conocemos y en modelos de negocios que ni siquiera existen. Y ese es un tremendo desafío porque formativamente tenemos un problema sistémico. O sea, hace 2 años la Bolsa Nacional de Empleo, un 40% de las vacantes que estaban disponibles no podían ser llenadas porque no existían personas que tuvieran las competencias para poder llenar esas vacantes. Existiendo esos niveles de desempleo y después con la crisis COVID, estas cifras son alarmantes. Y aquí se requiere principalmente una visión sistémica y un constante diálogo entre las políticas públicas, entre lo que existe en el mercado laboral y por supuesto también en el mercado educacional. O sea, solamente sin ser alarmante, a mí sí me preocupa profundamente estas cifras del INE en el cual hoy día la masa crítica de Chile está entre los 26 y los 30 años, que son el grueso de la población que está disponible para el mercado laboral. Sin embargo, en 2050 el grueso de la población va a tener 60 años. ¿Qué trabajos pueden tener o qué capacidades de reconvertirse pueden tener ellos en ese periodo si es que efectivamente no tuvieron una educación que permitiera esta codificación que decía Andrés o pudiesen establecerse por sí mismos sus propios modelos de autoaprendizaje? Si su nivel de autoconocimiento es muy bajo, el pensar sobre cómo piensan, la metacognición, no necesariamente la tienen desarrollada. Y cuando hablamos de estas realidades, antes de enfrentarlos, es súper necesario establecer que existen personas que sí quizás van a tener la posibilidad de poder adquirir esa reconversión y transformar su vida mediante el lifelong learning, learnability, y buscar alternativas de autoaprendizaje y poder reconvertirse, pero sí existe un rol de la empresa y de incentivos públicos que se requieren para estas personas que quizás hoy día tienen un ingreso promedio de 500.000 pesos para abajo, no tienen quizás el tiempo y no tienen la posibilidad de poder llegar a obtener nuevas competencias y que va a ser un marco grueso de la población. Entonces, hoy día lo que yo visualizo es que las empresas sí exigen ciertos estándares educacionales de competencias de desarrollo, que son las mismas que presentó Andrés y que las fueron presentadas en el Foro Económico Internacional, en el Davos, y que en el fondo se establece que el pensamiento crítico que es necesario, la generación de nuevas ideas, la adhesión a nuevas competencias, la metacognición y un montón de habilidades que en sí nos van a permitir resolver las problemáticas que vienen. Sin embargo, es súper necesario visibilizar que hoy día estos requerimientos no necesariamente están siendo solucionados por lo que hoy día tiene como competencia la fuerza laboral y que el problema estructuralmente tenemos que ser capaces de poder entregar espacios de capacitación. El mismo informe, por ejemplo, del Foro Económico Internacional mostraba que el 70% de los empleadores estaban dispuestos a invertir en capacitación y reformar también, entregar mayores competencias y programas formativos. Sin embargo, el 40% de los empleados encuestados declaró querer hacerlo. ¿Por qué? ¿Es realmente un tema de voluntad o es un tema de oportunidad o un tema de conocimiento? Creo que principalmente nos tenemos que plantear eso como un problema social y que tenemos que ser capaces de poder manejar estas cifras y adecuar el mercado laboral para que quede lo suficientemente capacitado para adquirir estas nuevas competencias. Ahora, si nos encontramos con que las formas de reclutamiento también son cada vez más taxativas, están ocupando Learning Machine, competencias
o habilidades y herramientas totalmente digitales que dejan obsoleto a un montón de personas que pueden tener competencias o posibilidad de ir adquiriendo en el cargo un nuevo desarrollo. Sin embargo, hoy día la inmediatez requiere un nivel de velocidad donde las personas ya tengan esa capacidad instalada. Entonces, nos encontramos con un mundo que tiene un nivel de demanda muy agresivo y que lamentablemente no tenemos cómo resolver en corto plazo. Podemos gracias a Dios, esas personas que en 2050 van a ser una fuerza laboral de aproximadamente 60 años son generaciones hoy día, las que llamamos millennials, que tienen una capacidad adaptativa y también tienen una capacidad de poder generar disrupciones e innovación mucho mayor. Pero también creo que uno de los principales enfrentamientos que veo en el desarrollo de las organizaciones hoy día es que no solamente se está rindiendo tributo a los indicadores de explotación, como la rentabilidad, margen, EBITDA, sino además las empresas en sí están buscando otros objetivos, como indicadores de exploración, de innovación, de desarrollo, de visión general futura, y que en el fondo esto de aprender con metodologías ágiles, a unos niveles de costos menores y también en un periodo de tiempos menores, permite que las empresas en sí puedan desarrollar nuevas ideas y por lo tanto requerir nueva fuerza laboral. Ahora, ¿qué tipo de fuerza laboral específicamente? Bueno, van a necesitar personas que tengan habilidades de adaptación, de autoconocimiento, capacidad de aprender, porque hoy día conocer un software no es, o conocer cómo funciona específicamente la competencia técnica, va a quedar totalmente obsoleto porque las sociedades hoy día son líquidas, las empresas son líquidas, las necesidades son líquidas y tenemos que entender que este concepto de sociedades líquidas de Bauman, tenemos que ser capaces de adaptarnos a lo que no conocemos y desarrollarnos en sí. Por lo tanto, la capacidad instalada que pueda tener cada uno de los profesionales hoy día como recurso para poder reinventarse y adquirir nuevos aprendizajes requiere 100% de la metacognición y el autoconocimiento que pueda tener cada uno sobre sí mismo, sobre lo que sabe y también sobre lo que no sabe, entendiéndose como parte del desarrollo integral de cada persona para poder establecer estrategias de crecimiento, que estas temáticas tienen que ser abordadas desde la educación primaria y con todos los desafíos que tiene la educación hoy día, que es desarrollar nuevas herramientas, recapacitar a los profesores, que ellos también tengan la capacidad de ya no tener un diseño de malla que sea tubular, sino más bien flexible y que pueda ir desafiando a las personas a hacerse preguntas y a replantear sistémicamente lo que ven y no necesariamente adquirir lo que ya está hecho. Creo que hoy día existe un tremendo desafío, principalmente respondiendo a la pregunta sobre cómo están contratando las empresas, principalmente las capacidades de adaptación, las visiones futuras y establecer personas que tengan la curiosidad suficiente, el grit, que es lo que se llama, que es la mezcla de la perseverancia y la pasión por lo que están haciendo y las ganas de salir adelante. Creo que son atributos necesarios para las personas por sobre un conocimiento técnico. Muchas gracias, Carmen Luz. Muy interesante la visión. Creo que ahí planteaste una lista que no habíamos conversado hasta ahora, que tiene que ver con el mercado laboral como está hoy, que tiene un rango etario que varía, ¿cierto? Desde los millennials, que son nativos digitales, que ya vienen de base con algunas de estas competencias adquiridas. Pero tenemos un montón de trabajadores hoy día que fueron formados en un modelo educacional bastante más rígido, ¿cierto? Y que hoy día tenemos que ser capaces de reconvertirlos a través de estas habilidades que hoy día las empresas demandan, ¿cierto? Y ahí nace esta brecha de oferta-demanda que tú nos mencionabas. Y ahí quiero pasar a preguntarle a Andrés desde su perspectiva y un poco desde cómo se estudia hoy día la forma en que insertamos estos conocimientos. ¿Cómo le enseñamos a personas que fueron modeladas bajo este esquema educacional más rígido? ¿Cómo les enseñamos empatía, pensamiento crítico, resiliencia, ¿cierto? A personas que ya están en los 40, en los 50 en el fondo, que aprendieron de una manera, que vienen haciéndolo de la misma manera durante los últimos 20 años y que hoy día se enfrentan a una sociedad y una economía líquida, como decía Carmen Luz, y que requieren una adaptación mucho más rápida que no necesariamente aprendieron? La verdad que se les enseña igual. Y voy a partir por hablar de un mito. La gente adulta no aprende más lento ni más difícil que la gente joven.
el problema no está ahí, no está en el aprendizaje. Y parto, el problema está en los mecanismos de defensa. Aprender muchas veces requiere sacrificar cosas. Cambiar de una estructura burocrática a una estructura descentralizada, ágil, requiere que no haya clasismo, requiere que no haya machismo, requiere que yo aprenda a jugar a la gente por su carácter, de manera abstracta, y no por su apariencia. Y nuestros problemas en Chile, ustedes me preguntan a mí, no están en lo cognitivo, no es que tengamos menos células en la corteza frontal que en otros lados. Están en que una sociedad muy clasista tiene dificultad para tener la flexibilidad que permite el aprendizaje. Y aprender muchas veces genera ansiedad. Retomo algo que es clave, que tenía que ver con esto de que yo a veces no me conozco a mí mismo y por tanto creo que soy malo para las matemáticas. Y creo que la gente distinta es fea, tonta o malvada. Y en esa situación, la verdad que aprender a negociar se me hace muy difícil. No porque no pueda tener la capacidad de reflexionar, que de hecho debiera ir aumentando. Es porque parto desde una interpretación defensiva. Y déjenme que meta una mini cuchara para explicar un poco el tema de los mecanismos de defensa. La gente cuando lo escucha cree que es algo mágico. No, es súper concreto. Supón que un sujeto en la universidad se saca un 2. ¿Ya? Y dice, cuando ve el 2, el profe, que injusto, me rajó, me castigó, me aplicó una mala nota. Mala. ¿Qué es lo que va a sentir? ¿Miedo, rabia o pena? Rabia, injusto. Ahora, si dice soy malo, soy tonto, no sirvo para esta carrera. Miedo, rabia o pena. Pena. Y si dice voy a reprobar y mi papá se va a enojar y voy a perder plata o un año. Miedo. Las emociones dependen de la interpretación. Y las emociones generan respuestas automáticas de agresión o de huida. Y entonces empiezo a no aprender porque no me quiero meter en eso porque soy tonto. O en realidad no quiero ir al curso de capacitación porque no es una oportunidad, es que mi jefe está abusando de mí. La vil cucaracha quiere que yo además gaste mi tiempo en capacitación para que él se llene de plata. Voy a hacer una marcha para funarlo. Una sociedad sin cohesión es una sociedad llena de mecanismos de defensa. Y si ustedes me preguntan a mí, nuestro problema no está en la capacidad de aprender. Eso ya lo hemos estudiado, llevamos 50 años estudiando la capacidad de aprender. Lo que no hemos podido manejar es la cohesión, es la colaboración. Y eso hoy día, cómo generamos redes que permitan que efectivamente haya una interpretación que facilite el aprendizaje. Miren, las emociones no son blandas. Las emociones no tienen que ver con lo que siento, tienen que ver con lo que pienso. Si yo creo que mi jefe no escucha, lo único que puedo ser es una víctima. Si yo me doy cuenta que mi jefe no confía en mí porque no confía en mi criterio, porque a lo mejor no me conoce, no hemos hablado de criterios, la cosa se facilita profundamente. Perfecto. Hablaste de un tema bien relevante que tiene que ver con la cohesión. Y eso me lleva a reflexionar sobre un punto que planteó Kevin, que va en la línea de esta vinculación público-privada, ¿cierto? En el fondo, tenemos por una parte una necesidad de reskilling, ¿cierto? De upskilling. Sí. Y Kevin hablaba de el qué enseñar y el cómo enseñar. En una sociedad cohesionada, en el fondo, la empresa conversa permanentemente y está vinculada con la autoridad para ir transmitiendo sus necesidades y la autoridad va reformulando sus esquemas educativos para dar respuesta a esas necesidades y poder también, obviamente, propiciar un futuro auspicioso para esos estudiantes, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú, Kevin, en Chile respecto a la experiencia de ADECO en otros países, de esta vinculación público-privada para ir remodelando los sistemas educacionales, tanto previos al mundo laboral como dentro del mundo laboral, para enfrentar estos desafíos? ¿Crees que en Chile nos falta un poco esta cohesión de la que hace referencia Andrés versus otros países, o crees que es un problema global? Bueno, voy a tener cuidado con lo que digo porque tampoco me quiero meter en un terreno pantanoso, ¿no? La pata de los caballos. Mira, yo creo que la colaboración público-privada
en temas educativos en Chile, yo no lo veo que esté peor de lo que esté en muchos otros países, en este caso que conozco mejor, algunos de Europa y también en Estados Unidos, donde he estado viviendo. No quiere decir, obviamente, que no haya países que lo aborden mucho mejor, pero no veo que haya, ¿sabes?, una gran diferencia. Obviamente sí, área de mejora como en todo, ¿no? Lo que más estamos viendo hoy como ADECO, que está ocurriendo, es más que una política real, público y global, global a nivel de los países, ¿no? En la colaboración público-privada, lo que vemos son pequeñas iniciativas, ¿no? Una empresa colaborando con una escuela, una empresa colaborando con una universidad, una asociación colaborando con una escuela, una asociación colaborando con una universidad, ¿no? Entonces, estamos empezando a ver reflotar muchísimas iniciativas de colaboración, digamos, público-privada, pero quizás a nivel más local o a nivel más micro, ¿no? Entonces, lo que parece que debe ocurrir es empezar a coordinar, ¿no?, todas estas pequeñas iniciativas para que se empiecen a generar políticas más globales en este sentido, ¿no? Eso más o menos es lo que puedo resumir muy brevemente, aunque obviamente esta pregunta puede dar para una profunda conversación. No, de todas maneras. Y bueno, y ahí surge también otra mirada que tiene que ver con que, claro, por una parte está la responsabilidad de la autoridad y de las empresas de apoyar a los trabajadores en su proceso de capacitación, pero también está algo que mencionó en algún minuto Carmen Luz, que tiene que ver con la autocapacitación, ¿cierto? Con trabajadores que buscan adquirir herramientas de manera autónoma y que hoy día está muy, muy en boga con herramientas como LinkedIn Learning o Coursera o Ubix, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es el rol o cuál es la visión que hoy día existe de parte de las empresas con las que ustedes trabajan en People and Partners respecto a eso? ¿Se valora que los trabajadores busquen este proceso de perfeccionamiento de manera autónoma o las empresas prefieren modelar ellos el track de capacitación de sus propios empleados? No, yo creo que principalmente las empresas hoy día están migrando a facilitar, entregar las oportunidades, sea tiempo, sea muchas veces recursos disponibles, para poder facilitarlo desde una malla que puedan tener ellos y disponibilizarla, y también entregar espacios de profundización, promoviendo herramientas libres como LinkedIn Learning. Walmart entrega LinkedIn Learning, no sé, hay bancos que también están entregando LinkedIn Learning como parte de las herramientas fundamentales que pueden tener ellos como para poder desarrollar, tanto como un computador, acceso a también programas formativos que pueden ser instruccionales con una malla básica que ellos lo definen, y también con una malla flexible de acuerdo a la profundización que quiera tener cada uno de ellos. Creo que la principal visión es que antes los ejecutivos y las personas que estaban en las organizaciones esperaban que esta formación viniera desde las empresas. Hoy día se ha fomentado mucho la curiosidad, se ha fomentado mucho la necesidad de que cada uno pueda hacer su propio plan de desarrollo de carrera y vaya tomando decisiones personales en base a su propio autoaprendizaje. El tema es que quizás no todos tienen accesos a esas herramientas, porque pues, los que están en la punta, que son operativos, no necesariamente tienen accesos a estos programas que también, bueno, tanto LinkedIn Learning, edX, no son programas, digamos, que pueden ser asequibles, pueden ser equivalentes cada uno de esos programas a incluso un sueldo de un operativo, entonces un sueldo mensual. Entonces es importante, primero, que las empresas sí valoran que cada persona tenga su propio espacio de desarrollo interno, su motivación interna de crecimiento, y que no delegue en los bolsillos del tercero, en la empresa, su propio autoaprendizaje. Por lo tanto, sí es un must para los procesos de contratación. Y también están entregando estas posibilidades de poder entregar aprendizajes a distancia con edX, Coursera, LinkedIn Learning y otras tantas empresas que están disponibles. Creo que lo principal en sí que es relevante es que los ejecutivos que hoy día están adquiriendo sus aprendizajes, el primero es más difícil, pero esto después se lleva o a medida que vas obteniendo
esta escala de aprendizaje que hay, obteniendo nuevos conocimientos, nuevos sellos y certificaciones, luego se transforma en una habilidad que es learnability, y que en el fondo empiezas a aprender sobre cómo estás tú desarrollando tu propia carrera, y lo incorporas como un modo de cultura de lifelong learning de por vida, que te va a servir, por supuesto, para el desarrollo fundamental. Las empresas lo fomentan. Eso es bien interesante, porque finalmente probablemente un ejecutivo con mayor preparación va a poder definir y diseñar su track de aprendizaje con bastante más información, pero si buscáramos una política pública que ampliara el acceso a estas plataformas de autoaprendizaje, justamente uno de los desafíos sería cómo le enseñamos a la gente a diseñar su track de aprendizaje y no aprender desde cocina hasta machine learning, en el fondo, en una lógica en la cual después no lo va a poder convertir en un track que le permita acceder a mejores empleos. Entonces ahí creo que hay un desafío importante. Y eso me linkea con otra pregunta, que con esto ya el tiempo, la verdad es que se nos fue volando. Está súper interesante la conversación, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Andrés respecto a los desafíos que nos trae esta voltereta que dio la capacitación desde una lógica en la cual antes de la pandemia capacitábamos al 70% de la gente vía capacitaciones presenciales, y hoy día es al revés, ¿cierto? O sea, el 70-80% de las capacitaciones son e-learning. ¿Estamos preparados para eso? ¿La gente hoy día está preparada para aprender de manera virtual? Sí. El problema es que no tiene tiempo. Cuando estamos hablando hoy día de capacitación continua, continuo significa dos cosas que es importante entender. Uno, que pasamos del gran curso que tenía mínimo 4 horas a pequeños módulos de 5 a 15 minutos. Y estamos hablando además de un cambio desde el aprendizaje de conocimiento, el conocimiento se aprende, al desarrollo de habilidades. Y las habilidades se desarrollan a través de la práctica continua. Por tanto, nuestro problema es lograr que el trabajador en la casa o en la oficina pueda tener pequeñas unidades de entrenamiento cortas que le permitan practicar la habilidad, por ejemplo, el manejo de objeciones en adherencia, hasta que la adquiera. Yo creo que la capacidad está. El problema es que todavía estamos en la transición a este nuevo esquema de gestión, y posiblemente el mayor déficit no está en la gente para aprender, sino en el manejo de los entrenadores. Los profesores universitarios son un ejemplo clásico. La verdad que nos ha costado muchísimo pasar del esquema del gran módulo, 8 horas seguidas, a estos micro videos y un diseño instruccional que permita el desarrollo de habilidad. Nuevamente, no la transmisión de conocimiento, el desarrollo de habilidad. El conocimiento ya está instalado, lo puedo bajar de Coursera. Mi problema es que lo tengo que aplicar en algo. Y con esto último rápido. Miren, los problemas más complejos que vienen, y son complejos porque vienen con más de un nivel de análisis. A veces yo tengo que cambiar una capacidad y cambiar la identidad, y cambiar la relación, y cambiar la estructura. Y por tanto, el problema del instructor es generar problemas que permiten la integración de capacidades y de puntos de vista prácticos. En esa estamos hoy. Posiblemente el próximo año va a ser un año en que estemos todavía practicando esos modelos, y nuevamente el ciclo va a durar 2 años hasta que estemos más o menos acostumbrados a esta nueva normalidad de una capacitación en base a problemas, en base a casos. Que tampoco es nuevo, pero que tenemos que clasificar. Se aceleró, de todas maneras. Oye, estamos ya en el tiempo. Quiero agradecerles a todos la participación. La verdad es que estuvo muy interesante la conversación. Un poco lo que nosotros como Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, lo que buscamos con estos eventos finalmente, como comentábamos al inicio, es ir generando debate público, ¿cierto? Una discusión enriquecedora con actores de todo el espectro, para poder ir discutiendo sobre cuáles son los desafíos que tenemos como país, de manera de enfrentar esta avalancha que nos trajo la pandemia de una mejor manera, ¿cierto? De una manera más efectiva. Y aquí requerimos de esta vinculación público-privada que discutíamos, requerimos de la visión también de ir a buscar instalar capacidades desde también la demanda que tienen las empresas, ¿cierto? Para que esas personas que se capacitan efectivamente encuentren puestos de trabajo y seamos capaces de devolverlas a los trabajos que tenían
o a la capacidad, digamos, de mantener una calidad de vida que tenían pre-pandemia, devolvérselos, pero a través de nuevos empleos con nuevas capacidades. ¿Ya? Así es que agradecerles nuevamente a nuestros panelistas, a nuestros invitados. Muy entretenida la conversación. Se nos quedaron varias preguntas en el tintero de mucha gente que interactuó a través de la plataforma. Lamentablemente no pudimos responderlas todas, pero vamos a dentro de lo posible, después llegar hacia ellos con alguna respuesta. ¿Ya? Así es que muchas gracias, Andrés, Kevin y Carmen Lu, y esperamos seguirnos viendo en instancias como estas en el futuro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. A todos. Chao, chao. Chao, chao.